cruzar a un país limítrofe, y no estoy hablando de ir a Europa a pasear en algún lado porque el dólar está caro. No, amigo, nuestra moneda literalmente no vale nada. Nada, nada, nada. Es triste. Yo hace 2 días que estoy por trabajo acá, yo ya estoy retornando, y ayer me pasó algo doloroso. Me bajé a una verdulería en un pueblito que se llama Trinidad. Le pedí a la chica que me atendió si por favor me podía recibir moneda. Me dijo que no. Le digo, ¿pero por qué? Porque no vale nada su moneda. Le digo, mirá, le digo, necesito comprar aunque sea 6 huevos y un poco de pan. Si bien había traído cosas para hacerme de comer, pero tenía necesidad de comprar eso. Me dice, mira, me dice, toma, me da 70 pesos uruguayos. Es como decir 70 pesos nuestros. Me dice, te lo dono. No, le digo, por favor, le digo, tomá, le doy 700 pesos. Y dice, ¿qué hago con esto? No sé, le digo, no te lo puedo aceptar porque yo tengo para comprar tu moneda. Le digo, no te vengo a pedirte que hagas caridad conmigo, le digo yo. Y perdón, le digo, pero simplemente es por esta situación en la que nosotros estamos viviendo hoy y uno se da cuenta acá. Me dice, bueno, hicimos el cambio de moneda. Le dije a la chica, le digo, ¿me podés vender ahora unas mandarinas? Me dice, no te las voy a vender y te voy a pedir por favor que me aceptes esto. Me regaló mandarinas. O sea, es triste que la gente, por lástima, te den las cosas porque están viendo la situación de mierda en la que estamos viviendo. Despierten, por favor, despierten. Que aparezca un peroncho y me diga, y que tenga los huevos a decirme lo mal que estamos. Que nos vendieron un buzón a todos, o sea, a mí no en particular, pero a los peronchos le vendieron un buzón. Amigo, despierten. Argentina, despertate. Acá en Uruguay viven de la ganadería y la agricultura, única producción que tienen, no tienen más nada. Después de ahí ellos tienen todo de afuera. Nosotros tenemos un país que ni siquiera necesitamos de afuera, necesitamos de tierra, y tierra es lo que nos sobra. Lo que nos sobra también son inútiles que nos gobiernan, y gente ignorante que no es capaz de tirar una semilla para plantar un pedazo de tierra para vivir y para comer por dignidad, y sin esperar que le den dádivas y planes o lo que sea. Basta, Argentina, despertate. Estamos mal, lo vemos mal allá. Cruzate, si podés, a otro país. Yo adjunto en este video, voy a juntar un ticket de un peaje y voy a juntar la cotización de la moneda nuestra en relación a lo que es el dólar, a lo que es el peso uruguayo y a lo que es el peso brasilero. Chicos, despierten, por favor. Despierten. Estamos en Venezuela, amigo. Venezolandia. Esto es Venezolandia. Despertate.